tu pantallita. Ya, y lo vamos a colocar a los dos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Pinomora, estudiante de Geología de la Universidad Católica de Temuco, ilustradora y fundadora de la página Sketchup Geology. Y el día de hoy vamos a tener de invitado especial a Cristian Farías. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre la geofísica en volcanes. Y Cristian, que es geofísico, nos va a explicar desde el detalle de cómo los volcanes afectan, o sea, son afectados por los movimientos telúricos. Quisiera partir primero preguntándote, Cristian, para conocerte un poco mejor, que sabemos que tú eres geofísico, ¿nos podrías contar cuál fue para ti la motivación o las ganas de querer estudiar esto y cómo ha sido tu experiencia? A ver, yo creo que ahí es importante entender de que cuando uno llega a estudiar ciencias de la Tierra, hay muchos caminos para llegar a estudiar de alguna forma algo ligado a ella. Por ejemplo, hay varias personas que la mayoría estudian geología y después pueden de pronto hacer un doctorado en geofísica o geodinámica o, no sé, hidrogeología, por ejemplo. Mientras que otros estudian geofísica, que es una carrera que existe en algunas pocas universidades también y hacen lo mismo. En mi caso me dio una vuelta más larga. En mi caso estudié física primero. Y a partir de eso empecé a acercarme a las ciencias de la Tierra, ya por el lado de acordarme de las cosas que me gustaban cuando era chico y ver cómo eso se ligaba a lo que yo ya sabía de física y de pronto empezar a ver qué es lo que yo podía aportar desde ese lado. Así que fue por ahí. Pues de hecho, así parte la presentación, un poco conversando sobre eso mismo. Así que no sé, tú me dices si es que me lanzo con la presentación o simplemente empezamos o me tienes otra pregunta antes. A ver. Igual me gustaría, pero no sé si ahora o al final, como una introducción simple a la geofísica y las ramas que las componen, cosa que la gente sepa también qué otras ramas puede tener la geofísica como tal. Ah, ya, pero eso veámoslo un poco al final. Veámoslo al final porque así puedo aprovechar de contar una historia más o menos ñoña acerca de cómo uno puede llegar a ser geofísico para poder ver qué es lo que se puede hacer. Mira, el tema es que la charla que les preparé tiene que ver con cómo un terremoto afecta a un volcán, pero la idea inicial, o mejor dicho, la primera forma en que yo puedo empezar a hablar de este tema no tiene que ver con un terremoto, sino más bien tiene que ver con quién era yo cuando yo tenía 3 años. Y tiene un poco que ver con esto de que tú estabas diciendo, de cómo uno llega a estudiar esto. En el caso particular mío, yo nací en la ciudad de Calera. Calera es una ciudad que está en la quinta región del interior, bastante como árida, por decirlo de cierta forma. De hecho, muchos dirían que es bastante fea. Ahí nació Sergio Jaude, para los que somos futboleros. Así que es una tierra bastante rara. El tema es que a mi papá lo trasladaron en esa época, hablamos del año 87, a un lugar cerca de Vilcún. Y era puro campo, entonces yo de pronto pasaba de tener una visión completamente gris y amarilla a ver verde por todos lados y el volcán Yaima que estaba, que lo podía ver desde la ventana de mi casa. Y en 1988 el cono Navidad nació el cono Navidad, empezó esa erupción que creó este cono en el cordón fisural del volcán Lonquimay, que es lo que está justamente ahora en esa pantalla, en esa foto. Y el tema es que yo, si bien yo no me acuerdo bien de la erupción porque yo tenía 3 años, sí me acuerdo de que yo armaba conos de tierra y le ponía hojas secas y justo había una tía que nos fue a visitar y ella encendía estas hojas y tiraba humito, entonces para mí era como la erupción del Lonquimay. Y de ahí como que siempre estuve dando vueltas sobre los volcanes, siempre me gustaron. Y siempre yo era el niño que le gustaba hacer ciencia cuando estaba en el colegio, el que siempre leía de cuestiones científicas, un poco el clásico ñoño que está por todos lados. Así que esa persona era yo. Y de ahí, cuando fui creciendo,
me interesaban sigue gustándome los volcanes, me empezaron a gustar los dinosaurios, como muchos niños también, y empecé a preguntar cómo podía yo llegar a estudiar, por ejemplo, paleontología o volcanología, y terminaban diciéndome, me acuerdo muy bien que una profesora me dijo que tenía que estudiar geología. Entonces yo fui y traté de buscar alguna cosa para poder entender qué es lo que era la geología. Me encontré con una revista donde habían fotos de geólogos excavando en una parte y todos muy sucios, y yo tenía 9 años, 10 años. Yo dije, no, yo no me voy a andar ensuciando en el terreno, así que no lo voy a hacer. Y al final terminé volviendo a ensuciarme en el terreno igual, pero después de darme la vuelta larga. Entonces seguía con harto interés en estudiar como muchas cosas ligadas a la ciencia. Terminé estudiando física, porque sentía que era muy choro esto de poder modelar distintos fenómenos, o sea, poder explicar las distintas cosas que pasaban. Y de ahí, cuando ya estaba como en tercero o cuarto de la universidad, en el pregrado, me empezó a picar el bichito de los volcanes otra vez. Y eso tenía que ver con darse cuenta que, chuta, hay un montón de física de los volcanes que no se conoce bien, entonces se pueden hacer muchas cosas. Y de ahí empieza un poco el viaje para llegar a ser geofísica, que en mi caso es, como le he dicho a harta gente, mi viaje de conversión, como ser un físico convertido en geofísico, de alguna forma. En el doctorado terminé estudiando naturalmente, o sea, hice el magíster en física, después me fui el doctorado a estudiar la relación entre terremoto y actividad volcánica, el doctorado ya en Alemania, así que ahí ya terminé de graduarme de geofísico en definitiva, y por eso uno se presenta así. Así que quería un poco compartir eso, porque es una foto como esta, tan simple, del Lonquimay con su cono Navidad y el río de lava que está ahí marcadito. En realidad te cuentan mucho más. Sí, hay siempre una historia detrás, aunque no sea tan evidente en las fotos. A veces es lo que nos pasó, lo que nos ayuda a marcar un poquito cómo vamos a ir hacia adelante. Y esa foto que tengo ahí es del lugar donde yo vivía. No, no es la visión de la ventana de mi casa, pero era más o menos parecida. Así que eso era verde, campo, los cerros, el volcán al fondo, y para mí eso es la imagen como típica del otoño que me evoca a la infancia siempre. Y lamentablemente nunca me tocó ver una erupción del Yaima cerca, está ahí, pero bueno, nada que hacer. Sin embargo, siempre el Yaima ha sido como mi volcán regalón favorito, y que siempre uno termina volviendo a entender qué le pasaba a él también. Así que eso es un poco lo que puedo contar de cómo uno llega a hacer esto. Claro, en el camino te das mis vueltas, en el camino estudias física, luego te sigues tratando de hacer modelos sobre la interacción entre terremoto y actividad volcánica. Partí a Alemania por 4 años, saqué el doctorado allá, y después volví y tuve la suerte de poder tener una posición de profesor en la Católica de Temuco, donde estoy hasta ahora, y me ha ido relativamente bien, así que en muchos sentidos soy bastante afortunado de poder seguir haciendo esto que me gusta tanto y que me ha gustado tanto toda mi vida. Un tema también que es súper importante acerca de cómo una persona llega a estudiar la relación entre terremoto y actividad volcánica, al menos desde mi perspectiva, es cuando sientes un terremoto. Y en el caso mío, ese terremoto fue el del 2010. Si bien ya venía estudiando en la tesis justamente cómo un terremoto podía afectar a la actividad volcánica de alguna forma, esto en el magíster, lo que después pasó fue que vino el terremoto cuando yo estaba a la mitad de la tesis, y obviamente eso ayudó a que uno enfocara mucho más la discusión y todo lo demás pensando en el terremoto del Maule. Y claro, te empiezas a cuestionar, bueno, ¿cómo puede pasar esto? O sea, después del terremoto del Maule vimos que el volcán Petoreo entró en erupción en septiembre, pero ya venía con una pequeña erupción de antes. El 2012 el Copahue entra en erupción y se le ha ligado esa erupción al terremoto del Maule, pero no todas las respuestas son iguales, y un poco ahí uno se empieza a meter dentro de lo que es un tema que se llama la complejidad, que es cuando no estás tan consciente acerca de qué puede pasar. De cómo puede seguir algo, donde hay un grado de impredictibilidad de los fenómenos que es muy grande. Y el terremoto del 2010 es uno de esos que te enseña mucho, mucho, mucho de ese tema. Pero quizás para contar bien la historia del terremoto del 2010, uno se tiene que ir un poco más para atrás, 50 años en realidad, al terremoto de 1960. Ese terremoto fue simplemente enorme.
empezó con una secuencia de sismos con un terremoto de magnitud 8.1 el día anterior en la zona de Arauco, que dejó bastantes daños en Concepción. Y luego, y luego de que ocurrió ese terremoto, justo andaba, justo viajó creo que era Lomnitz, creo que era la persona que viajó desde Santiago, porque él era el jefe de centro sismológico que estaba en Santiago. Y dijo a la gente, no, tranquilícense, el terremoto fue lo suficientemente grande, un terremoto de magnitud 8.1 ya fue el terremoto grande. Lo que sigue en realidad van a ser un montón de réplicas, y eso fue el 21 de mayo. El 22 de mayo comienza el terremoto más grande de toda la historia de la humanidad, al menos en lo que se ha registrado, de magnitud 9.5, con un largo de ruptura de más de 900 kilómetros, se habla de 1000 kilómetros de largo de ruptura, que es gigante. Las placas se movían, se desplazaron una respecto a la otra, en algunas partes hasta unos 40 metros incluso. O sea, una cosa groseramente grande. El terremoto mismo comenzó a romper la corteza cerca de Lumaco, no en Valdivia, como se cree, pero después la parte de Valdivia fue una de las más afectadas, y por eso también viene el nombre. Y el tema es que si alguien estaba en Valdivia ese día o en Puerto Saavedra, pues tranquilamente podría haber sentido que la onda se movía en el piso durante unos 12 minutos, una cosa demasiado grande. Inmediatamente después de eso, como era un día domingo de mayo, y justo era un día domingo que en el sur estaba bastante despejado, las personas que estaban en Puerto Saavedra simplemente se fueron a los cerros. Existía la tradición mapuche acerca de que te hablaba mucho acerca de que si tú sentías un terremoto grande tenías que ir a los cerros, y la gente se fue, y esas están esas fotos a la izquierda de la pantalla que son impresionantes porque te muestran a las personas yendo hacia el cerro, viendo cómo cómo se acerca el tsunami de 1960 a llevarse el pueblo de Puerto Saavedra. Es una cuestión impresionante. Y después la segunda foto, que creo que fue tomada el día siguiente en la mañana, te muestra justamente cómo quedó inundado todo. Claro, porque no solamente entra el mar, sino que también se hundió el suelo debido al terremoto, y entonces el agua se quedó ahí. Y 38 horas más tarde, después del terremoto, el Cordón Caulle entra en erupción. Y el Cordón Caulle es un volcán, un complejo volcánico que no está tan lejos de Valdivia. Está la cordillera, obviamente, en el borde entre la región de los ríos y la región de los lagos, si mal no recuerdo, y es una secuencia de conos que están orientados hacia el noroeste, que han hecho erupción muchas veces, y muchas de esas erupciones han sido bastante explosivas, como la del 60. Entonces, el que haya ocurrido eso te pone empezó a hacer que la gente se preguntara muchas cosas. O sea, la erupción de este volcán estaba ligado al terremoto, y empezó a circular información por todos lados. Llegó a tal punto de que en Santiago, creo que en la tercera de la época, tituló que puso en la portada que el sur estaba en fuego, que habían 11 volcanes haciendo erupción, cuando en realidad era solamente Cordón Caulle, pero la verdad es que fue tal el nivel de impacto que esto tuvo en la vida de las personas, que simplemente todos pensaban que era el fin del mundo, y buscaron más formas de hacer que esto pareciera el fin del mundo, y no hay cómo culparlos en ese sentido, porque son 12 minutos de terremoto y es el terremoto más grande de todos, la verdad. Pero bueno, el tema es que el Cordón Caulle hizo erupción, y eso te genera muchas dudas acerca de, bueno, cómo es posible que un volcán haya hecho erupción. Pero también te pone otra duda: ¿y qué pasa con el Carrón Los Venados, que está justo al norte de él? ¿Por qué él no hizo nada? Son preguntas que empezaron a aparecer en la época, y que empiezan a hacer que uno empiece a tratar de ver cuál es la pregunta científica que realmente te quiere hacer. ¿Es solamente buscar una correlación, o tienes que buscar una causalidad? Otro caso donde se vio algo parecido, pero con más retardo, y aquí lo pongo como para poder hablar acerca de distintas escalas de tiempo. Hubo un terremoto de magnitud 7.7 en Luzón, en las Filipinas, del orden de un año antes de la erupción del Pinatubo. El tema es que el terremoto fue más o menos fuerte, pegó fuerte en la zona, pero también afectó a la zona del volcán, que no había hecho erupción en muchísimo tiempo. Y al año siguiente este volcán entra en erupción. La pregunta quizás es si acaso el terremoto ayudó a desestabilizar el volcán,
o de pronto si ayudó a acelerar un proceso que el volcán ya venía trayendo. Y esas son preguntas súper importantes que uno tiene que empezar a hacerse para poder entender un poquito más el fenómeno que está detrás. Así que uno dice va a las estadísticas, y esto es lo que todos los que hemos estudiado este tema hemos hecho, tratar de contar cuántas erupciones ocurren después de un terremoto. Hay un paper súper bonito en Nature de Lindsay Sachs, que lo publicaron en el 99, que muestra que hay muchas más erupciones en el día del terremoto que en los otros días. Es decir, ocurre el terremoto y uno encuentra más erupciones en un espacio relativamente cercano en el día del terremoto que cuando ya pasa tiempo y los volcanes en erupción como ellos siempre van a ser por su propia dinámica. Lo cual te hablaría de que el terremoto de pronto afecta en el momento mismo del golpe, del impacto. Pero se ha visto con el tiempo que esto no es tan así, sino que en realidad lo que pasa es que muchas veces los volcanes hacen erupción porque iban a hacer erupción igual y que el terremoto no tiene mucho que ver, pero también porque mientras vas complementando los catálogos de erupciones y lo hacen más grandes y mejores y que tengan mucha más, ¿cómo se dice? Mucha más certeza acerca de qué estás viendo y que no. Entonces empiezan a aparecer muchas erupciones que de pronto no te parecían antes. Y claro, si me pongo en el siglo XVII, cuando no tengo mucha claridad acerca de cómo funcionan los volcanes y siento un terremoto, veo que en la cordillera hay un volcán que está haciendo erupción, uno reporta que el volcán hizo erupción, pero de pronto no sabe si es que el volcán, por ejemplo, venía haciendo erupción de antes. No tienes idea. O no sabes si es que viste solamente a un volcán hacer erupción o viste a 3 hacer erupción y no te queda claro. Por ejemplo, en Chile existe el relato de erupciones de volcanes al mismo tiempo. Pero la verdad es que no están así. En 1640 se habla que el Yaima con el Villarrica, con el Osorno y el Mochachocuenco, creo que hicieron erupción al mismo tiempo. Pero la verdad es que después haciendo el análisis como corresponde era solamente el Yaima, pero con una erupción súper grande. Entonces tienes que tener cuidado con los catálogos y cuando se han ido complementando en los últimos 100, 120 años, nos hemos dado cuenta que de pronto no hay tantas erupciones siguiendo el terremoto el mismo día, pero sí en los meses y años después. Y eso es súper interesante. Entonces, si uno se va a Chile, en Chile tenemos esta cantidad de volcanes en erupción por año, desde 1900 hasta el 2018. Bueno, lo primero que uno puede ver es que claramente en Chile siempre hay un volcán haciendo erupción. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro, porque Chile tiene una cordillera que es demasiado activa simplemente, entonces lo raro es que no haya una erupción. Sin embargo, aquí también les muestro lo que son estas líneas punteadas rojas que van marcando los tiempos en que fueron ocurriendo distintos terremotos. Y la verdad es que hay ciertos subidones en la cantidad de erupciones súper interesantes que ocurren después del terremoto de 1906 y después del terremoto de 1960. Hay otros, por ejemplo, que uno podría argumentar, el de 1928 también es interesante, 1914 puede ser interesante también. Y después del 2010 hay algo, y después del 2015 también hay algo, pero no es tan evidente. Entonces, si uno hace una correlación cruzada como para ver cuánto se parece la ocurrencia de las erupciones a la ocurrencia de los sismos, uno se encuentra con que en efecto hay más erupciones de las que uno esperaría en los 2 años más o menos que siguen un terremoto. Pero eso está fuertemente influenciado por el terremoto de 1906 y 1960. Entonces valdría la pena entender qué pasó en esos dos. En el caso de 1906, lo que uno tiene es, bueno, un terremoto, si no lo saben, les comento, se genera cuando tú tienes 2 placas que se están deslizando una respecto a la otra, en el caso de los terremotos de subducción de Chile, y cuando hacen eso generan una ruptura dentro de la corteza, porque desbloquean parte de un contacto de placas que ya está bastante pegado, así que al hacer eso rompen y te generan lo que se llama una zona de ruptura. La zona de ruptura que estoy marcando ahí es la que está en colores, estos como anillos concéntricos, bueno, no son anillos, son como elipses concéntricas, y que si vamos a la izquierda está la zona de ruptura del terremoto que va a ocurrir en gris, y hay 3 volcanes que hicieron erupción entre 1903 hasta agosto de 1906. Esos volcanes son el Villarrica, el Peteroa o el Descabezado Grande, creo. Este es del Descabezado Grande y el Maipo. Y esos son los volcanes que estaban haciendo erupción antes, que hicieron erupción en algún momento antes de ese terremoto. Pero si uno ve en los años que siguen, en los 2 años y medio que siguen al terremoto de 1906, hay más volcanes haciendo erupción. Está el Tupungatito,
está el Descabezado Grande otra vez, está el Nevado de Chillán, está el Yaima y está el Villarrica. Y el Nevado de Chillán en particular, la historia cuenta de que el cono, que es el volcán nuevo, le nació al Nevado de Chillán ese día. Empezó la erupción que empezó a crear el cono ese mismo día, el mismo día del terremoto. Entonces, te habla mucho acerca de que probablemente hay algo ahí, pero no sabemos exactamente qué. El terremoto del 60, ahí están los volcanes en la izquierda que habían hecho erupción antes. Está el Tupungatito, el San José, está el Peteroa, está el Villarrica y después muchísimos más que hicieron erupción en los siguientes años al terremoto, que fueron el Tupungatito, el San José, el Peteroa de nuevo. Esta vez apareció el Copahue, apareció el Yaima, apareció el Villarrica, apareció el Cordoncauye, apareció el Calbuco, todos esos aparecieron. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, hasta qué punto todos esos volcanes realmente están ligados a lo que pasó con el terremoto, porque te sugiere algo, pero no lo tenemos tan claro. Y ahí viene la primera parte de esto, que una correlación no implica causalidad. Y es súper importante tener claro eso. Uno puede encontrar dos cosas que se parecen, que cuando algo ocurre, pues ocurre algo más, pero no necesariamente es causalidad. Y quizás la forma más simple de explicar eso es, no sé, pensemos en Aaron Ramsey que jugaba en el Arsenal, que cada vez que Aaron Ramsey hacía un gol moría algún famoso. Entonces ya llegaba a ser un chiste, de que si Ramsey hacía un gol el fin de semana, todos los famosos estaban chequeando que no les pasara nada. Pero obviamente no hay una causalidad en eso, hay una correlación, pero no una causalidad. Así que para poder entender la causalidad uno tiene que ir a la física y tiene que empezar a ver cuáles son los potenciales mecanismos y empezar a definir escenarios. Y ahí empezamos a hablar ya un poco de cómo se comporta la subducción en nuestro país. Vivimos sobre la placa continental en particular, que es nuestra placa sudamericana, y la placa oceánica es la placa de Nazca. Sabemos que hay una subducción, una se mete debajo de la otra. Y si no hubiese ningún tipo de roce, esto pasaría siempre. Simplemente una placa se estaría metiendo debajo de la otra todo el tiempo. Pero si bien las fuerzas que las mueven son muy grandes y tratan de hacer eso, la verdad es que esto fracasa y fracasa mal. Porque lo que termina pasando es que estas en realidad se bloquean y empiezan a acumular tensión. Y mientras acumulan tensión, podemos estar incubando un gran terremoto. Y cuando ya ocurre un terremoto, toda la zona se empieza a mover para toda la corteza se deforma y eso te permite encontrar espacios. Este se los puedo mostrar acá. Hay esta idea de que las placas se mueven, por ejemplo, si están las dos así, una se mueve para acá, que es cuando se genera el terremoto, no solamente te mueve la placa continental hacia el oeste, que es lo que nosotros estamos viendo en Chile cuando tenemos grandes terremotos de subducción, sino que también te estira todo, porque la verdad es que la corteza es bastante elástica, entonces te estira todo esto como si fuera una masa y te genera espacios. Entonces, esos espacios se quedan ahí de forma semipermanente, pero ocurren más o menos cerca del terremoto. Y generan, y como deformaste la zona, entonces eso significa de que el tensor de fuerzas de la zona cambió. Así que siempre se habla en este tipo de investigaciones sobre cuáles son los cambios estáticos en el tensor de esfuerzos. Y ahí está, ahí la idea es ver si es que un terremoto de pronto puede estirar la zona debajo de un volcán, lo cual significaría que el magma de pronto encuentra espacios para subir y que hace que sea más fácil subir y por tanto podría tener una erupción después. Y uno podría entonces explicar las conexiones de volcanes a los terremotos con varios años de posterioridad, es decir, ocurre el terremoto y como generó una deformación semipermanente, el magma que ya estaba en un lugar, después de un par de tiempos se pueden encontrar formas de subir porque el terremoto ayudó a que él pudiera subir. Ahora, esto genera expansión volumétrica, por ejemplo, y ahí hay un paper de Thomas Walter y Falk Amelung del 2007 que muestra el efecto de cuánto se expande volumétricamente la zona de los Andes después del terremoto del 60. Y claro, la zona de Cordoncauye y el Calbuco son las más que se expandieron más. El Peteroa no se expandió mucho, pero hizo erupción en el año que siguió, y el Tupungatito casi nada, pero hizo erupción. Y ahí uno se empieza a preguntar, ya súper, podemos explicar el Cauye, que hizo erupción 38 horas después, al Calbuco, que hizo erupción al año después, poco menos de un año después. Pero ¿qué pasa con los que están al lado? ¿Qué pasa con el Carrán Los Venados? ¿Qué pasa con el Osorno? ¿Qué pasa con el Mochachoscuenco? Porque ellos no, si los expandimos mucho igual. Entonces ahí uno se queda con la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los vecinos?
Ahora, en cuanto a ejemplos, en la literatura hay hartos de que podrían estar ligados a estos cambios semipermanentes después de un terremoto. Está el del Pinatubo que les mostré, está el del Copahue, que se ha estudiado bien en detalle y que te muestra que hay una reactivación del volcán en el 2012 o que obedece un poco a la ocurrencia del terremoto del Maule en el 2010. Y ahí hay 2 años de diferencia. Está el Cauye, y también está el Monte Fuji, que está abajo a la izquierda, que le nació ese cráter que le mata todo el cono perfecto, le nació después de un terremoto, y esa fue la última erupción grande que tuvo el Fuji. Entonces, ahí cuando la gente se puso a analizar después qué podría haber hecho el terremoto y se dieron cuenta que en efecto deformó bastante el espacio debajo del Fuji, así que es bastante probable que esa erupción haya ocurrido debido a que el terremoto le indujo la creación de un espacio para que el magma subiera a ese volcán. Pero para eso el terremoto tiene que estar más o menos cerca, o si no está tan cerca, tiene que ser grande para que ese efecto sea lo suficientemente grande. Pero cuando están lejos, ya no es tan obvio. Y ahí aparecen los cambios dinámicos. Es como el efecto de batir una lata de cerveza o una lata de Coca-Cola, lo que ustedes quieran, donde las ondas lo que están haciendo es batir toda esta zona mucho tiempo, y después obviamente eso puede afectar el fluido. Pero no solamente puede afectar el fluido, sino que también puede afectar la dinámica de las fallas que están cerca y que pueden servir después como vías para que los fluidos suban. Hablemos de fluidos, un fluido hidrotermal, hablamos de magma también. Y ahí en la literatura han empezado a aparecer muchos casos súper interesantes que no necesariamente muestran erupciones. El de gráfico que está acá muestra la cantidad de sismos por día en un volcán, el Uturunco en Bolivia. Que las personas que estuvieron monitoreando ese volcán durante el año que está ahí, les tocó justo el terremoto del Maule entre medio. Y cuando ocurre el terremoto del Maule, el volcán tiene un disparo sísmico muy, 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 muy potente. Y hablamos de un volcán que no ha hecho erupción hace muchísimo tiempo y que tiene una dinámica súper desconocida. Entonces, y para peor, está súper lejos. Entonces uno puede empezar a entender que los cambios dinámicos producidos por el terremoto, es decir, los que están ligados al pasar de las ondas, pueden ser súper importantes dependiendo de cuán sensible puede ser el volcán, y pueden avanzar muchas distancias. O sea, estamos hablando de que este volcán está más de 1000 kilómetros, más de 1500 kilómetros de la zona de ruptura del terremoto, está súper lejos. Claro, no hizo erupción, pero sí tiene una respuesta. Entonces ahí uno se empieza a generar esta idea de, oye, entonces no solamente puedo tener una erupción, quizás la erupción es el caso crítico. Lo que tengo en realidad son más instancias donde yo puedo tener subidones de sismicidad o cambio de actividad menos grande. Y aquí hay un paper que a mí me gusta harto porque, bueno, lo hice yo, pero también porque la ciencia que está detrás es súper interesante. Cuando yo estaba en el doctorado pusimos 4 estaciones alrededor del Nevado de Chillán y empezamos a medir entre el 2011 y el 2012 su sismicidad. Entonces fue una campaña súper breve, pero lo interesante fue que nos tocó justo que ocurrieron 2 sismos, 2 réplicas del terremoto del Maule, que están ahí a la izquierda, uno de magnitud 6.1 y otro de magnitud 7.1, uno en enero, otro en marzo, y los dos a una distancia súper parecida del volcán. Es decir, el de magnitud 6.1 a unos 192 kilómetros y el de magnitud 7.1 a unos 200, 205 kilómetros, si mal no recuerdo, del Nevado de Chillán. El tema es que el terremoto de magnitud 7.1 es 32 veces más grande que el otro. Entonces, si nos ponemos a hablar acerca de cuán fuerte puede ser el impacto de cada uno, claro, a nivel de deformaciones debajo del volcán, súper poco, porque la verdad es que son muy chicos para generar una deformación a tal distancia. Pero con las ondas, claro que puede pasar algo. Pero ahí las ondas del 7.1 son bastante más grandes que las ondas del 6.1. Ahora, lo interesante fue qué pasó. Y lo que pasó fue que llegó el 6.1 y los sismos que estaban ligados a dinámica de fluidos en el volcán aumentaron de inmediato. Mientras que los otros que estaban ligados a rupturas que se generaban en zonas del volcán, en fallas, por ejemplo, estaban relativamente estables. Entonces, es como que batiste el volcán, de inmediato los fluidos empezaban a moverse, y una vez que dejan de moverse, empiezan a generarse rupturas todo el tiempo. Entonces, es como que
afectaste un sistema, que en este caso creemos que era el sistema hidrotermal del volcán, esto empieza a generar un montón, desestabiliza este sistema un poco, y una vez de que el fluido deja de mover, deja de generar todo este movimiento, empiezan a generar nuevas rupturas. Y eso duró unas cuantas horas. Y fue una respuesta a un terremoto chico de magnitud 6.1 a casi 200 kilómetros del volcán. ¿Qué pasó con el terremoto de magnitud 7.1? Un poco, si bien perdimos hartos datos, por eso el gráfico muestra barras plomas donde no hay datos. Lo que mostramos con el número acumulativo de sismos es que bajó la cantidad, es decir, venías con una cantidad de sismos más o menos marcada y después de que viene el terremoto bajan y ya no tienes tanta sismicidad como antes. Y es raro porque se supone que el terremoto de magnitud 7.1 es más grande, harto más grande, y ¿por qué no le hizo eso? ¿Por qué no le generó este efecto al volcán? ¿Y será que los volcanes se calman? Y bueno, la verdad es que sí, se pueden calmar. De hecho, el caso del volcán Yaima después del terremoto del 2010, en un paper con que estamos trabajando y que tenemos que someter pronto, te muestra evidencia de que en realidad viene el terremoto del Maule y en las zonas de fallas que están al sur del volcán se genera una sismicidad más o menos importante, como de inmediato apenas pasa el terremoto, pero una vez que eso se calma, uno empieza a ver lo que le pasó al volcán. Y el volcán se calmó por completo, pero por completo. Es decir, un volcán como el Yaima, que tenía del orden de 600 sismos por mes, más o menos, de pronto tenía 3, 2. Y uno no puede entender cómo es posible que hayas tenido un cambio tan grande en un volcán tan activo en Chile. Entonces, eso nos pone a pensar acerca de, chuta, ¿cuántos casos realmente, cuántas veces antes un terremoto ha calmado un volcán? Hay papers, pero son súper pocos, y es porque a menos que estés monitoreando los volcanes y tengas los datos precisos de cuántos sismos tuvieron, etcétera, es difícil verlo, porque si tú solamente te pones a ver en el registro histórico a una persona viendo el volcán, si el volcán no está haciendo nada, no tiene una fumarola ni nada, viene el terremoto y sigue sin ninguna fumarola, bueno, tú no reportas nada, simplemente el volcán estaba ahí, pero probablemente por debajo, por dentro sí le pudo haber pasado algo, solamente que no tuvimos cómo capturarlo. Así que ahí hay una pregunta súper interesante que tenemos que seguir trabajando, pero nosotros sí creemos de que en realidad el terremoto puede calmar un volcán, y en el caso del Nevado de Chillán que le mostraba antes, probablemente el tema va en que el terremoto más grande, en efecto tuvo un efecto más grande, solamente que calmó al volcán en vez de llevarlo a un estado un poco más alterado. Y la siguiente pregunta importante es ¿por qué no todos los volcanes reaccionan igual? Y ahí la típica respuesta es que el volcán que reacciona es aquel volcán que estaba un poco listo para reaccionar. Es como el chiste de un like y me lanzo, algo así. Alguien dice un like y me lanzo, el terremoto te da like y tú te lanzas. Es como eso. Entonces el cuento es que el punto es que ¿cómo saber si el volcán está por lanzarse? Y esa pregunta no es tan fácil de identificar. Claro, tendrías que ver si es que los parámetros de monitoreo te muestran que el volcán está un poco alterado ya antes del terremoto. Pero, por ejemplo, en Chile el monitoreo extensivo de los volcanes no tiene más de 10 años. Entonces no te complica un poco. Y uno se queda con la duda de cuántos datos hemos perdido, qué pasa con los otros volcanes. Y hasta el momento no tenemos grandes respuestas, pero para poder entender un poco más qué le hace, por ejemplo, una onda a un volcán, bueno, podemos hacer simulaciones. Y podemos empezar a hablar no solamente a través de las simulaciones y a través de la estadística, en ver cómo uno logra identificar volcanes más sensibles que otros. Un poco colgándote esta idea de que el volcán podía estar más susceptible a que algo le pasara. Un volcán que es súper sensible en Chile es el Nevado de Chillán, que al menos en los primeros 50 años del siglo XX, fíjense, esta es la escalera que está ahí, en realidad es el número acumulativo de erupciones, y lo que uno puede ver es que para el caso del Nevado de Chillán, vino el terremoto de 1906 y en Valparaíso a 420 kilómetros y una erupción. El terremoto de Constitución, magnitud 8.2 a 250 kilómetros, al año siguiente, erupción. El terremoto de Talca en 1928, al año siguiente, erupción. Y así. Parece bastante
sensible a lo que pueda ser un terremoto externo. Y claro, los terremotos no ocurrían tan lejos de él. Pero en el caso de 1939 no pasó eso. Entonces ya demuestra que no siempre es tan evidente como afecta un terremoto a un volcán. Así que para poder entender un poco más, lo que nosotros pensamos era no solamente hablar de cuáles serían los volcanes chilenos más sensibles, que en este caso serían basados en la historia, el Yaima, el Villarrica, el Copahue y el Nevado de Chillán, sino que también tenemos que hacer modelos y ver cómo hacer simulaciones para poder entender qué le hace un terremoto a un volcán. Y uno de los modelos, tiene que ver con cómo yo utilizo simulaciones numéricas para poder ver qué hace una onda sobre fallas. Y eso es lo que yo hago. Pero antes de ir para allá, me tengo que tomar un desvío porque una de las cosas que también hago tiene que ver con la sociedad, ver cómo uno llega a la sociedad. Y el desvío tiene que ver con el Cauye. Porque el Cauye, como les hablaba, es uno de los ejemplos más claros de un volcán haciendo erupción después de un terremoto. Es increíblemente claro lo que es. Pero la verdad es que la gente que vive ahí no tiene mucha claridad de este tema. Y es muy raro. Y te pone otra secuencia de preguntas que también son importantes en el quehacer de un científico. Nosotros aquí fue un trabajo de sociólogos de la Universidad de los Lagos, de Andrés Marín en particular, que fue el que me invitó a trabajar ahí, con Francisca Vergara, que es una antropóloga del mismo lugar. Lo que querían ver quieren entender por qué la gente vive cerca de lugares muy expuestos al riesgo. Y ahí ocurre que hay una comunidad que se llama Rañón Yalel, que está encima del Carrán Los Venados, literalmente encima, entre medio de todos los distintos mares que ha tenido distintos mares y conos que ha tenido este grupo volcánico. Y por tanto, la siguiente erupción de repente podría ocurrir debajo de los pies de ellos. Es una cuestión impresionante. Sus abuelos han vivido hartas erupciones ahí, los papás también vivieron erupciones ahí, y no solamente están muy cerca no solamente están encima del Carrán, sino que también están muy cerca del cordón Cauye. Así que también vieron la erupción de 1960 y obviamente la del 2011. Una de las cosas que resulta ser súper interesante es que cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta de que hay muchas cosas del volcán que saben obviamente por la experiencia que han tenido con él, que ninguno de nosotros la puede compartir porque no la hemos tenido, pero de lo técnico nada. Es impresionante cómo de las partes más técnicas no tienen mucha claridad acerca de qué pasa con su volcán. Yo lo resumo con una frase que la tiró una chica de unos 15 años, que cuando hablábamos acerca de, el cordón Cauye es esto, en sus erupciones ha solido dar avisos de que va a hacer algo, etcétera. Ella preguntaba, oye, pero es que ¿saben qué pasa? Es que nosotros no sabemos aquí en la comunidad si es que existen volcanólogos chilenos que sepan de volcanes. Y ahí quedamos. O sea, ahí quedé yo en realidad, yo era el único que sabía de volcanes ahí. Y ahí que hay porque ellas son las personas que están más expuestas a lo que un volcán puede hacer. O sea, estamos hablando del Cauye y del Carrán, que son dos de los volcanes del top 10 de riesgo específico en el ranking del Senagiomin, y de alguna forma u otra no hemos conseguido llegar a ellos. O sea, el conocimiento científico no está ahí. No le hemos comentado a ellos a qué se exponen. Ellos entienden, obviamente, que viven con volcanes que pueden hacer erupción y que pueden cambiar muchas cosas, pero no tienen claridad y no saben bien qué va a pasar, no saben muy bien a qué se enfrentan, siendo que llevan una cantidad de tiempo menos importante igual. Entonces, esa desconexión tan grande entre lo que una persona sabe por el lado más de la tradición oral versus lo que una persona puede aprender por la parte más técnica, por la parte más académica, no está. Menos está la conexión entre esas dos partes con la toma de decisiones, porque esta gente está botada, muy pobre en esa zona también. Y te lanza la pregunta de, oye, deberíamos entonces claramente empezar a no solamente conversar acerca de nuestra investigación, sino que también ver cómo llegamos a ellos, porque ellos son las personas que están expuestas. Y ahí el Cauye, que fue uno de los volcanes que uno le pone ojo porque, bueno, te genera este caso de una erupción justamente después del terremoto del 60, se vuelve súper importante este lado sociológico.
y ahí te llama y te grita a que uno tiene que empezar a hacer investigación de forma más interdisciplinaria, donde de verdad las distintas partes estén conversando entre sí. Es un paper que salió este año y que sacamos este año con Andrés, muy lindo, me gustó mucho participar en él, así que después podemos ver cómo se lo compartimos a ustedes. O sea, terminando el paréntesis y volviendo un poco a lo que uno puede hacer, gran parte de mi trabajo ha sido simular cómo las ondas afectan a distintas fallas. Entonces la idea va en que de pronto el terremoto no te afecta tanto al volcán, sino que afecta al sistema de fallas. Y si tú logras hacer que el sistema de fallas se desestabilice, el sistema de fallas después puede desestabilizar el volcán, porque muchos de los fluidos te pueden ascender a través de estos sistemas, de estas fracturas que existen, y si tú logras abrir espacios, al menos durante un tiempo en esas fracturas, el fluido puede encontrar formas de subir, y ya con eso, como tiene muy alta presión, puede encontrar maneras de después desestabilizar el sistema volcánico un tiempo después. Entonces, el terremoto un poco te golpea varias veces. Te golpea al principio por cómo te choca, por cómo te sacude. También te puede desestabilizar a través de desestabilizar tus fallas, por ejemplo, siempre y cuando estén ligadas al ascenso de los fluidos. Si es que está relativamente cerca, te puede generar aperturas bastante grandes debajo, o compresiones incluso debajo del volcán que sean relevantes. Y también hay gente que ha ligado hay gente que se ha puesto a pensar en que la perturbación que genera un terremoto muy grande dura mucho tiempo, en el sentido de que la deformación se puede ver décadas después, y que eso sería evidencia de que la deformación que genera el terremoto no solamente afecta a la corteza, sino afecta al manto, y el manto, cuando trata de reacomodarse, genera una nueva deformación en la corteza, y entonces tú podrías tener erupciones con mucho tiempo de retraso después de un terremoto, por deformación que se produce debido al terremoto. Y eso te permitiría explicar cosas como, por ejemplo, la erupción del Hudson de 1991 respecto al terremoto del 60. Pero es raro. 30 años es mucho tiempo y te faltan datos como para poder ver algo más. Así que son cosas que se han puesto en la mesa, pero hay que seguir analizándolas con mucho más detalle. Volviendo sobre nuestra idea de las fallas, es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el caso del Nevado de Chillán que les hablaba de antes. Lo que nosotros encontramos fue que, en efecto, el terremoto de magnitud 7.1 fue más grande, fue más importante para el volcán, pero logró abrir espacios mientras pasaban las ondas, como hacia los costados de la falla. Entonces el fluido encontró que era más fácil irse hacia los costados que irse para arriba. Y por lo mismo, lo que uno ve es una movilización de fluidos hacia los costados y por ende un bajón de la sismicidad global, porque ya no inhibiste un poco la actividad del volcán. Y esto es un paper que también sacamos a fines del año pasado en el Journal of Volcanology and Geothermal Research, que también nos gustó harto, porque te permite tomar dos sismos que están a la misma distancia, es justo el experimento que tú quieres tener, dos sismos de distinta magnitud, misma distancia, y ver qué pasa. Entonces ya no es solamente un tema de la magnitud versus la distancia, sino que es magnitud versus distancia versus cómo llegan las ondas al volcán. Y no da lo mismo si llegan del norte o llegan del sur, dependiendo de cuál sea la orientación del sistema de fallas. Y eso es un poco una parte del aporte que nosotros hemos estado tratando de hacer, decir que la geometría de un sistema de fallas te puede ayudar a explicar cómo un volcán podría llegar a reaccionar después. Obviamente dejando el espacio de que si un volcán tiene fluido a alta presión y que está más cerca de un estado crítico, es más fácil que él haga algo a uno que no, naturalmente. Pero Chile nos puede decir mucho más, y ahí hay hartas preguntas que no hemos seguido haciendo. Está la pregunta del norte, ¿qué pasó después del terremoto de Iquique? Y si bien ningún volcán hizo erupción, sí hay casos como en el Parinacota, el Guayatiri y el Ruputuncu, que hubieron enjambres en esos volcanes, que hay que ponerle atención. ¿Por qué se dan esos enjambres y por qué no? Está el caso del terremoto de Illapel, que es un paper que mandamos con Daniel Basualto, que ya pasó la primera ronda de revisiones, ahora vamos a ver cómo nos fue, que mostramos que el terremoto de Illapel fue capaz de generar cambios en volcanes a más de 600 kilómetros. En un caso, en el del Copahue, logró inducir una nueva erupción. En el caso del Nevado de Chillán, acelerar algo que ya que quería ocurrir, que es este ciclo eruptivo que lleva 4 años y medio. Y en el Villarrica, mucho más al sur, logró aumentar la sismicidad de manera temporal en el volcán, pero luego
logró calmar un poco un fenómeno que se estaba dando, que era una inflación que se producía por un magma que venía subiendo. Ocurre esto y después este fluido ya baja o se va para los lados, por ejemplo, y ya es más fácil, ya un poco el terremoto logra decirle al volcán, cálmate un poco, no sigas para adelante, de alguna forma u otra lo puedes alterar hasta ese punto. Y es impresionante porque entonces un terremoto ya no solamente te puede afectar a volcanes a largas distancias, sino que también puede generar disparos de sismicidad, te puede calmar un volcán o te puede, por ejemplo, ayudar a que ciertos procesos ocurran más rápido. Entonces, aquí es donde uno empieza a hablar de que si nos ponemos a conversar sobre cómo un terremoto afecta a un volcán, la respuesta por supuesto que es compleja. Me he gastado hartos años de mi vida escribiendo sobre esto, tratando de ver caso a caso, siempre te faltan datos, siempre necesitas simular más cosas, pero el tema es que, primero, obviamente, de lo poco que sabemos hasta ahora, es que obviamente no da lo mismo que en golpe. No da lo mismo si es que tiene un sismo chico, un sismo mediano, un sismo grande. No da lo mismo para el volcán, porque necesitas perturbarlo de alguna manera. No da lo mismo si es que te golpean de cerca o de lejos, ni de cerca, porque el impacto de cerca obviamente va a ser mucho más grande, pero tenéis que ver exactamente a qué estás impactando, si estás generando espacios para que el magma suba o no, o si estás realmente ayudando a que el volcán se desestabilice o no. Entonces no da lo mismo la distancia. Pero tampoco da lo mismo la sensibilidad quien lo recibe, y de pronto la sensibilidad ante un terremoto viene dado por muchos factores, por cómo está el volcán en ese momento, si está con más sismos o no tantos sismos, si es que está a punto de hacer erupción o no, pero también por cómo son los sistemas de fallas, si es que ayudan a disminuir un poco el impacto del terremoto o en realidad lo amplifican más todavía. Ese tipo de cosas son preguntas que uno se tiene que ir haciendo, y que obviamente te definen mucho quién y cómo recibe algo. Y eso te permitiría eventualmente ayudar a responder esta pregunta de, bueno, ¿por qué no todos los volcanes reaccionan igual? Porque claro, no es lo mismo quien recibe, pero tiene que ver no solamente con ese caso, con ese estado crítico que nadie sabe definir muy bien, sino que en realidad tiene que ver con cosas que uno puede ir viendo, cosas de cómo estás tú parado frente al terremoto que se te va a venir. Y obviamente no da lo mismo cómo llega el golpe, y eso es un poco lo que les estaba comentando. Es decir, en el caso del Nevado de Chillán que les mostraba, no daba lo mismo, aunque el sismo fuera más grande, no daba lo mismo si venía desde el norte o si venía desde el oeste. No daba lo mismo. No para el volcán, porque tú quieres jugar a desestabilizar un volcán, y aparentemente lo que tú haces con un terremoto es apretar ciertos botones para ver si el volcán te reacciona de una manera u otra. Así que obviamente es complejo, obviamente nos falta mucho por saber, pero hemos avanzado un montón en el tema, y Chile en particular es uno de los lugares más interesantes del mundo para poder estudiar este tipo de correlaciones. Eso, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué impresionante presentación, profe! Me gustó mucho. Me gustaría hacerle unas preguntas de un gráfico. No sé si es que puedes volver atrás con el... ¿Quieres ponerle esto de nuevo? Dale, no hay problema. Sí. Dame un segundo. Sí. Dale. Ya. ¿Dónde? Donde vemos la correlación de erupciones volcánicas con los años. Era... Ese. Esa, sí. ¿Por qué hay un aumento en la cantidad de volcanes en erupción para el año 60? Bueno, ahí lo que se ha planteado tiene que ver con que el terremoto fue tan grande que generas, que es como cuando tú tiras una masa de pizza, da hambre, pero bueno, es que tira una masa de pizza, y claro, cuando tiras la masa de pizza, igual dejáis espacio acá atrás, ¿cachai? Como que se generan pequeños agujeros, y en principio lo que tú puedes hacer con la corteza, como es elástica, es que tú la estiras, y claro, la corteza no solamente va a estirar la parte que está cerca de la costa, sino que también toda la corteza se deforma, y por tanto el volcán que está acá, por ejemplo, siente que lo están tirando para acá, y eso te genera pequeños espacios abajo, o lugares donde ya la roca no está tan compacta, por ejemplo. Entonces el magma encuentra que es más fácil subir. O un fluido hidrotermal también encuentra que es más fácil subir. A veces las erupciones parten con explosiones freáticas que después terminan abriendo el espacio para que el magma suba. Entonces, en la medida que tú generes espacios, podrías hacer eso. Claro, el terremoto de 1960 está ahí, y si te fijas, varias de las erupciones que vienen en los años después son de los volcanes que están como frente a él, que serían el Calbuco, el Cauye, el Villarrica, el Yaima y el Copahue. Entonces uno dice, esos son los volcanes que fueron estirados hacia el oeste.
pero por ejemplo no pasa lo mismo con el Tupungatito, el San José, el Peteroa que están más arriba, que claramente el terremoto no le hizo lo mismo. Entonces, ahí lo que se ve, lo que se cree es que algunos podrían haber estado ligados al terremoto, pero ciertamente no todos. Algunos seguramente hicieron erupción solamente porque era el tiempo para hacer erupción y nada más. Y eso. ¿Y cómo podemos modelar estos tipos de esfuerzos asociados a los terremotos con respecto a la otra diapo, donde salen las pelotitas, mostrando la... ¿Dónde salen las pelotitas? Sí. ¿Cuál? No, Es más no. abajo, más abajo, Más atrás, dices tú. más atrás, sí, más atrás. No, No, aquí no, está. no, más adelante, más adelante, más adelante. Mostrando las pelotitas. Esa no. No, Eh, siguiente. Esa, eso. Pero sí, esos son sismos que localizamos son sismos que localizamos nomás. No, a claro. ver, mira, Pero lo que ¿qué tú tipo puedes de hacer, software, a lo que voy, es que sí, qué tipo de ya voy, software sí, ya puedes voy. usar? Ya De que entiendo, creo ya que se entiendo. corta. Eh, a ver, hay un trabajo súper bueno que hizo un japonés de apellido Kada en el año 1992, donde él lo que hizo fue calcular cómo se deforma la corteza cuando ocurre un terremoto. Entonces, todo el mundo ocupa esas ecuaciones, yo ocupo esas ecuaciones, todos hemos escrito algún código en el computador para poder calcular los esfuerzos estáticos a partir de esas ecuaciones. Entonces, la idea es que tú puedes tomar eso, ver en qué lado estás y ver cómo son las deformaciones que se van a producir debido al terremoto, si lo logras modelar bien al terremoto, y vas a tener tranquilamente eso. Hay un programa que se llama Coulomb, que se ocupa un montón. Yo no lo ocupo porque la verdad es que escribí mi propio código cada, tomé las ecuaciones, las puse en el computador y empecé a escribir el mío, porque me servía más con lo que iba a hacer después. Entonces, puede ocupar eso, por ejemplo. Existen esos software de alguna forma. Y no solamente yo escribo código, hay gente que también lo hace, mucha gente. Pero Coulomb lo usa harta gente. Ahora, para las ondas, que es otro tema, ahí no hay un código como más estandarizado que todo el mundo use, sino que ahí en realidad todos escribimos nuestros propios códigos y estamos viendo que aprendemos. O sea, los códigos para ver estos gráficos que les mostraba más adelante, que son de las ondas esas son ondas sintéticas que yo generé en el computador y se generan resolviendo ecuaciones diferenciales con métodos numéricos en el computador. Entonces es algo el método es más o menos estándar, pero la forma en que uno lo usa para ver qué problema resuelves, eso depende mucho de lo que tú quieras hacer o que no. Es un poco eso, es lo que te puedo contar. Vale. Mira, por ejemplo, acá en el chat de Facebook preguntan, el relato, Badit Muñoz pregunta, ¿el relato de las personas que viven esos eventos de gran energía también son tomados en cuenta para correlacionar datos o sacar nuevas conclusiones? Mucho. Varias veces nos basamos solamente en ellos, lo cual obviamente lo cual te puede generar problemas. Un poco por lo que les contaba. Hay veces que alguien simplemente te quiere engrupir, literal. Por ejemplo, me acuerdo que estábamos grabando una vez un documental cerca del Nevado de Chillán, cuando yo estaba en el doctorado, y yo estaba traduciéndole a todo el mundo, porque venía la gente desde Alemania y todos estaban hablando en inglés y tenía que traducirle a la gente para que habláramos en castellano. Y de la pregunta era para los gente para un par de locos de las trancas, oye, ¿qué pasó con el volcán después del terremoto? Y decían, no, si se llenó de humo, no, estaba todo cubierto, no, todo negro. Y nunca pasó eso, ¿cachai? Pero lo contaban y se lo vendían al gringo como si hubiese pasado. Entonces, hay un grupo de gente que siempre te quiere engrupir. Entonces, es lo que hace un historiador y ahí hay que agradecerle un montón a unos cuantos historiadores que han trabajado en esto, en particular a María Eugenia Petit-Bruel, que ha hecho un trabajo increíble para establecer las cronologías de las erupciones. Es justamente discernir cuánto de todos los relatos realmente corresponden a algo o no. A través de ese trabajo, por ejemplo, uno se puede dar cuenta de que la erupción esta de 1640 del Yaima no fue Yaima, Villarrica, Mocho Choshuenco y Osorno, sino que fue Yaima, ¿no? Porque en realidad lo que había en un relato de una persona que estaba ahí, un español, que decía que bajaban que en un río los peces estaban todos muertos después de una erupción gigantesca que estaba en la cordillera,
y decía, no, este es el río que pasa por aquí que viene del volcán Villarrica, pero en realidad era el río Yipen, que venía del Yaima, entonces venía del Truful, después del Truful al Yaima. Y el hombre se confundió y la verdad es que por muchos años todavía, y hasta el día de hoy seguía encontrando información en internet que dice que hubo una erupción simultánea de 4 volcanes cuando nunca hubo una erupción simultánea de 4 volcanes, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener harto cuidado, pero la verdad es que el punto de partida son esos relatos, sobre todo cuando no hay datos de monitoreo. Y una más, porque el relato también hay que tenerlo con cuidado, porque a veces se te pasan cosas. Por ejemplo, en el año 2009, si mal no recuerdo, el Nevados de Chillán hizo erupción. Fue un río de lava que corrió durante unos meses, pero hacia el otro lado de las trancas, hacia el flanco noreste del volcán. Claro, nadie vive para allá y la gente que va a visitar el volcán está por el lado de las trancas, entonces nadie vio nunca una columna de ceniza ni una explosión, entonces nunca nadie vio la erupción. Y se pasó piola, hasta que alguien se puso a estudiar la imagen satelital y se dio cuenta que de pronto parecía un río de lava ahí, ¿cachai? Porque son cosas que de pronto se pueden pasar y por eso también es tan importante ahora tener observaciones de todo lo que se pueda tener. Eso. Mira, Solange Sánchez pregunta, ¿cómo diferencian los sismos puramente tectónicos de los sismos volcanogénicos? Es buena pregunta, en un volcán sobre todo. Muy buena pregunta. En general, en un volcán hay distintos tipos de sismos. Los sismos que están ligados a dinámica de fluidos, que son los de largo, que se ven en un sismógrafo como un que se ve en un sismograma con una frecuencia súper marcada que es bastante baja, y esos son sismos de largo periodo. También está el tremor, que está un poco ligado a eso, sismos de muy largo periodo que también pueden estar ligados a dinámica de fluidos, que aparecen mucho en los volcanes. Esos serían sismos que uno sabe que están ligados a la dinámica de los fluidos del volcán. Pero hay sismos que son de ruptura de roca, como la mayoría de los que nosotros podemos sentir. Y la verdad es que esos te generan una onda P, te generan una onda S, y si tú solamente vas a la forma de la onda, es súper difícil darte cuenta si es que el sismo viene, por ejemplo, de una falla cercana o si viene del volcán. Hasta el momento la forma que tenemos para darnos cuenta tiene que ver con estudiar tanto el volcán que uno sabe de que un sismo, si se genera en cierta zona, está ligado de pronto al magma que está ascendiendo, pero si se genera en otra, como ya sabes que las fallas funcionan de cierta forma, está de pronto ligado a tectónicos locales de la zona. El ejemplo más claro que yo podría dar son los sismos que ocurren en el Yaima. El Yaima durante muchos años se ha aportado, ahora ya no tanto porque está más tranquilo, pero se ha aportado mostrando súper pocos sismos de estos de ruptura de roca o volcanotectónicos, como se les llama, cerca del volcán. En realidad los muestra como a 15 kilómetros al sur, cerca de Melipeuco. Pero ahí hay un montón de fallas, entonces todos los sismos que ocurren ahí en realidad no son del volcán, son tectónicos locales, pero es porque los localizamos y la gente los localizó y se dio cuenta de que están ahí. Mientras que los sismos que están ligados a la dinámica de fluidos del volcán y que uno podría asumir los que son como del volcán, tienen este comportamiento que se generan más bien cerca del edificio o de pronto más cargados hacia un costado y que evolucionan en el tiempo tomándose espacios que a veces se correlacionan con la ocurrencia de sismos de tipo LP, que son los que están ligados a los fluidos. Entonces, en un volcán no es fácil. De hecho, hay una propuesta de investigación que nosotros hemos estado tirando dentro del centro de investigación del departamento, justamente para ayudar a distinguir de mejor forma eso. O sea, sigue siendo una pregunta súper importante que nos seguimos haciendo un montón a nivel de la comunidad de sismología volcánica. Y Karina pregunta la diferencia en los efectos volcánicos entre el 6.1 y el 7.1. ¿No tiene injerencia el hipocentro de cada sismo? ¿Distancia focal, por ejemplo? Pero es que ese es el punto, o sea, la distancia del hipocentro al volcán es muy parecida a los dos. Entonces, ahí es donde uno dice que, ok, el de magnitud 7.1 ocurre a unos 205 kilómetros, mientras que el de 6.1 a 192. Hay una diferencia de unos cuantos kilómetros, pero el momento sísmico del grande es 32 veces mayor que el más pequeño. Por tanto, deberías ver un sismo mucho más grande. En efecto, ves un sismo más grande en el volcán.
las estaciones que instalamos nos muestran un sismo más grande, pero sí nos dicen que el efecto que tuvo él fue una disminución en la sismicidad y no otra cosa. Leve, pero una disminución al fin y al cabo. Entonces, ahí tiene más que ver con cómo llegaron las ondas del sismo al volcán y cómo ellas perturbaban a la falla o no. Y claro, las del 7.1 pudieron haber afectado a la falla. Las del 6.1 quizás solamente fueron lo suficientemente grandes como para generar algún tipo de respuesta de corto tiempo. Pero la de 7.1 generó una respuesta más larga, que fue un descenso de la sismicidad que duró unos cuantos días. Entonces, no solamente la distancia, ese es el punto. Vale. Patricio Arias pregunta, ¿el complejo volcánico Planchón Peteroa también es un sistema frágil ante los terremotos? Sí, bastante. Ha habido varias instancias en las cuales el Peteroa ha mostrado erupciones después de los terremotos grandes, y bien vale hacerse la pregunta de cómo pasa eso. El problema con el Peteroa es que no está tan entendido el sistema de falla, no está tan entendido la dinámica del volcán mismo, entonces hay hartas cosas que tienes que resolver como del volcán antes de preguntarte cómo reacciona antes de un terremoto. Entonces ahí uno tiene que avanzar como en los dos frentes de alguna manera. Pero es parte de lo que estamos investigando. De hecho, hay una reunión que tengo que tener con un amigo para ver eso en particular, ahora que me lo recuerdas. Pero el Peteroa es un personaje bien interesante, muy interesante para poder analizar. Vale. Daniel Yáñez pregunta, ¿la alta actividad volcánica de 1906 también se debe a un gran sismo? Claro, la de 1906 tendría que ver, acá está, con el terremoto de 1906. Y ahí es donde estaba, era más atrás. Y es esa, es el terremoto de 1906. Y ahí, por ejemplo, pasa que después del terremoto, antes del terremoto, en los años anteriores, el Villarrica hizo erupción, pero el Villarrica hace erupción siempre. Y después también hizo erupción. Pero el Yaima también. El tema con esos dos es que los dos son volcanes que suelen hacer erupción igual. Entonces, quizás es un poco más difícil ver si es que realmente la erupción se debió al terremoto o no. Hay que verlo. Pero el Nevado de Chillán es notorio después del terremoto de 1906. Lo del Tupungatito yo te lo podría creer porque está justo al frente del terremoto, entonces sufre el efecto completo del terremoto. Y el descabezado grande también podría tener algo que ver ahí. O sea, puede ser. Puede ser que esa actividad esté ligada a los... no, perdón, decía quizá, pues no el descabezado grande. Puede ser que esa actividad esté ligada un poco a lo que pasó con el terremoto, pero no te estoy diciendo que el terremoto haya desencadenado todas estas erupciones. De pronto solamente ayudó a que algunas ocurrieran, o ayudó a alterar un poquito los volcanes más que nada, y después ellos hicieron lo suyo. Para estudiarlo con más detalle, lo que hay que hacer obviamente es moderar todos los esfuerzos estáticos y dinámicos de él, y ahí lo que nos va a faltar siempre es el dato, porque no vamos a poder saber exactamente cómo el Tupungatito entró en erupción, porque no tenemos datos. Pero sí podemos modelar un poco más y ver si es que hay algún indicio que nos permita afirmar, por ejemplo, que el Nevado de Chillán sí pudo haber respondido al terremoto de 1906 como la gente dice que respondió, y un poco preguntarnos por qué. Y así que eso es parte de lo que uno puede investigar de aquí en adelante. Vale. La última pregunta para ya ir cerrando esto. Camila Rifo pregunta, ¿cuáles son los sismos tipo LP ligados a fluido en volcanes? ¿Cómo es que se producen estos sismos? Imagínate, pensemos en el Villarrica. A ver, ¿cómo lo hago? No, piensa esto. Un LP en realidad se da cuando tú tienes una vibración en el fluido. El fluido vibra y como el fluido está confinado, vibra el fluido y va a hacer vibrar el edificio. Entonces, si pensamos en el Villarrica, que es un volcán que genera muchos LP siempre, tienes un conducto lleno de magma y un LP puede generarse como una especie de chirlito del magma, como que le hacen así, le pegáis el magma, eso te genera una vibración que llega a las paredes, hace vibrar el edificio volcánico y tú entonces puedes capturar esa vibración con las estaciones que tienes puestas. Hicimos experimentos de eso con simulaciones numéricas en la tesis de pregrado de un chico de la Universidad de Conce, de Pablo Carrillo, que hay que terminarla. Y lo que vimos era que, en efecto, uno podía reproducir varias de las características de un LP, es decir, la baja frecuencia de los sismos y cosas así, solamente por el hecho de que
como tú generas este movimiento en el fluido, este movimiento cuesta que se mueva, por decirlo de cierta forma, el fluido mismo, y después cuando llegas a hacer vibrar el edificio, ahí recién se transmite la vibración y ahí uno lo puede capturar y ahí uno lo puede modelar un poco más. Pero vimos que podíamos reproducir la baja frecuencia solamente considerando una especie de como pequeño movimiento súbito del fluido, que puede ser una explosión, puede ser fluido que pronto quiso moverse más para arriba, puede ser, por ejemplo, la interacción entre magma y un fluido hidrotermal que está ahí, puede ser magma que de pronto quiso subir mucho para arriba y se genera un tremor armónico, ya no ni siquiera un LP, sino que una secuencia de LPs uno tras de otro que ya después te genera una vibración continua con bajas frecuencias que se ha visto en muchos volcanes. Se ve de todo, pero siempre tiene que ver con imaginarse un fluido que se está moviendo, más que nada, atrapado a alta presión dentro de la corteza. Comprendo. Constanza Spittinger pregunta, ¿en qué consiste el trabajo para relacionar e informar a la comunidad cercana a volcanes? Que igual sería como ligada a la pregunta que te iba a hacer, como cómo tú como geofísico puedes llegar a la comunidad en relación a tus investigaciones, cómo la gente puede interpretarlas y entenderlas bien. No es fácil, depende mucho de lo que quieras contar. Depende mucho si alguien está dispuesto a escucharte o no. Uno se puede hacer cargo del cómo contar y para eso tienes que entender bien a quién le estás hablando. En el caso de la comunidad, por ejemplo, si le hablas a alguien de la ciudad que tenga entre 20 y 30 años, voy a poder ocupar memes para arriba y para abajo para poder hablar, porque todos hablan así. Entonces tienes que pensar en qué chistes puedes hacer como para que alguien se sienta un poco más enganchado. Con la comunidad que vive cerca de un volcán, de pronto tienes que hablar más de las experiencias pasadas. Pero todos tienen un denominador común, al menos para mí, y es que tú tienes que saber llegar a la parte emocional de alguien. Tienes que saber llegarle tienes que saber llegarle a una persona de esa forma, para que esa persona no solamente entienda por qué le estás hablando o lo que le estás diciendo, sino que también sienta que le estás diciendo algo importante. Y ahí implica de que uno tiene que primero, obviamente, dejar de hablar con tecnicismo. Está más que claro que no podías hacer eso, porque le estaba hablando a una comunidad bastante amplia de personas que no tienen por qué saber lo que uno sabe. Punto uno. Pero sobre todo tienes que ponerte a contar historias, porque si hay algo que todos sí reaccionamos de alguna manera es a las historias. O sea, vemos series, maratoneamos con series, vemos películas, o leemos libros, o vemos novelas, lo que queráis. Y en mi caso particular, a mí me gusta pensar en fútbol o en deportes, que siempre tienen como esta historia como más dramática de fondo, que siempre hay una búsqueda constante de esta perfección y de que todo es un partido, todo ese tipo de cosas que son interesantes porque son emocionalmente potentes. O pensar, y también lo otro es ponerme a pensar en cómo me sentía yo cuando yo tenía como 8, 9, 10 años y yo leía algo nuevo de volcanes. Como tratar de ver que lo que yo estoy contándole a alguien, de alguna forma u otra, logre despertarle eso. Porque si logro que despierte eso, ya no importa tanto que no me entienda todo lo que yo quiero decirle. Me va a entender lo fundamental y después me va a hacer preguntas. Y cuando empiezan las preguntas, empieza la discusión y ahí ganamos todos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que lograr hacer que la audiencia se enganche. O sea, nada más penca que ir a un lugar, dar una charla o hablarle a un grupo de gente, que nadie te pregunte nada y tú te vas con la idea de que lo hiciste súper bien porque todo lo tenías súper claro. Mentira, o sea, si nadie te pregunta nada es porque en realidad a nadie le importaste. Y ahí significa entonces de que uno quiere que el resto comparta tu pasión por algo. Porque de eso sí podemos hablar. Si nos ponemos a pensar, yo como científico, siempre voy a ser el bicho raro. En Chile no es un país donde la ciencia sea muy, muy valorada, que digamos. Entonces siempre voy a ser un poquito el bicho raro cuando estoy en un lugar. Siempre voy a ser esa persona que me van a tratar un poco distinto cuando estoy en una mesa con amigos que son de otro lado. Entonces es importante de que el resto entienda por qué es bacán lo que uno hace. O sea, por qué ahí yo puedo, por qué lo que yo digo es interesante. Y en ese sentido, a veces uno tiene que abandonar en parte el ser excesivamente preciso con el lenguaje, porque al ser súper preciso
te llenas de tecnicismos y te ponías a hablar como médico y la verdad es que nadie lo entiende. Eh, pero si lo abandonas un poco y empiezas a hablar acerca de qué te genera, ya cambia un poquito la historia y entonces las personas pueden engancharse un poco más y ahí uno tiene más libertad de utilizar recursos literarios de todo tipo. Podía empezar a hablar de analogías raras, podía empezar no sé, podía usar los memes de Mortal Kombat que usé yo, ¿te fijáis? Pero se puede hacer porque ya está hablando desde ese lugar, más que nada. Eso. Vale, Cristian, muchas gracias. Mira, dos preguntitas que se van a complementar como tal. Mi mamá ¿Ya? pregunta qué significa Sismos LB. Y para complementar eso, con la pregunta que nos dio Solange, dice, ¿cuál es la diferencia entre sismos LB, sismos híbridos y tremor volcánico? Vamos por parte. Volvamos a dejar poner un volcancito en la imagen para que sea bonito. ¿Dónde estaba? Ahí, ya, mira, veamos el Villarrica. Villarrica está ahí. En el Villarrica no se imagina un fluido moviéndose. Cuando se mueve, genera esta vibración que le hablé, que si la captura en una estación se ve como una señal que tiene frecuencias de vibración súper bajas, es decir, como que vibra, como, no es como que está haciendo esto, sino está haciendo esto. Entonces, ese sismo se llama LP porque dice que tiene largo periodo. Otros le dicen LF porque tiene una baja frecuencia. Pero LP como largo periodo funciona bien. El tremor es una señal que aparece que se parece bastante a la LP, pero mucho más larga. No es es como ¿se acuerdan cuando uno está cocinando y que de repente ves como burbujas y uno sabe que la burbuja dura un poquito y que no sé si estáis cocinando algo súper viscoso, la burbuja como que se ve cómo sale y se revienta? Entonces si uno pusiera algo para ver cómo vibra la olla cuando se genera la burbuja, vaya a tener un sismo tipo LP, pero va a comenzar y va a terminar. Pero cuando estás teniendo constantemente movimiento, sientes una vibración muy constante y eso es un tremor. Y el tremor no tiene una subida clara, no tiene una bajada clara en la señal al menos, pero sí tiene frecuencias muy marcadas. Y en el caso del Villarrica, por ejemplo, como tienes un magma que está rellenando parcialmente el conducto, entonces hace vibrar el conducto siempre. Así que todos los sismos del Villarrica están montados encima de un tremor de fondo, que se llama. Siempre está vibrando y después empiezan a ocurrir los otros sismos encima. En los volcanes hawaianos siempre suele aparecer un tremor armónico, bueno, no solamente en ellos, en muchos otros volcanes también, cuando hay subidas de lava, es decir, cuando la lava el magma está llegando arriba, 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 está moviendo un montón de fluido y de pronto eso sale y cae, ahí te aparece el tremor armónico. También te aparece cuando antes de tener explosiones puede aparecer a veces, pero sobre todo con la lava. El híbrido es un sismo que no solamente rompe rocas, sino que también mueve fluido. Entonces uno se imagina como que tuviera ahí un paquetito de fluido atrapado y de repente, por algún motivo, se quiso mover para arriba y rompió la roca. Entonces la primera parte de la onda es como una ruptura de roca que tiene frecuencias más altas, es decir, hace un crack, así, y después de que hace crack, el fluido se mueve y empieza a liberarse para arriba, y eso genera otro tipo de vibración. Entonces lo ves como una señal distinta que tiene un poco de la ruptura y un poco del movimiento de fluido. Y era eso, el DLP, y no me acuerdo cuál más era. Eran eso, ¿cierto? Sismos híbridos y tremor volcánico, ¿sí? Ya lo dije, sí. Sí. Ya. La última pregunta de Camila Rifo. ¿Se pueden producir sismos por desgasificación del magma en los volcanes? Sí, pues, pasan siempre. El Nevado de Chillán... Ah, pero espera. Estamos hablando de desgasificación como una fumarola, me imagino. O sea, solamente como una desgasificación pasiva, si solamente soltando gas, eso, ¿cierto? Me imagino. Porque si es así, debería haber una señal, pero tendría que tener la estación como justo encima para poder ver si es que hay algo y no siempre se puede capturar. Porque puede haber una vibración, pero muy pequeña. Porque el gas se subentiende que no hace vibrar tanto las paredes de la roca. Porque es aire, ¿te fijas? ¿Sabes? Porque es gas, perdón. Entonces, no tanto. Pero sí cuando tienes pequeñas explosiones se podría ver. O sea, si tú tienes como instancias donde hay unos puffs de energía, que sí se dan en el Villarrica, que a veces tiene la fumarola, pero tiene unas fumarolas un poco más grandes porque se generan explosiones un poquito más abajo, ahí sí se ve como un sismo. Se ve como un sismo distinto. Eso sí pasa. Así que depende un poco. Vale.
Vale, espero que a la Camila le haya quedado claro. Si no, me pregunta Y después. sí, sí, ahí en todo caso voy a dejar en el Drive junto con este video el contacto de cada profesional Mm, para que la gente pueda tener consultas contigo, con la gente que ya se ha presentado o mm, los que se vayan a presentar para que le lleguen sus consultas al correo prácticamente. mm. Y como última pregunta, me gustaría que les puedas dar un consejo a la gente que quiera dedicarse a esta área de la geofísica. ¿Cómo ha sido personalmente para ti todo este trayecto y motivaciones que les puedas dar a ellos? A ver, tiene dos partes como todo en la vida, o sea, nada es tan... Ah, mira, va pasando mi gata. Hola. Hola. Una de las dos. Eh, ahí está la cola, ¿viste? Eso. Bueno, mira, respecto a la pregunta, hay luces y sombras siempre. Entonces, es súper importante no perder nunca lo que te motiva. Ahí va la gata de nuevo. Es súper importante no perder lo que te motiva, es decir, siempre estar pensando en por qué haces algo. Y la ciencia tiene esto de que a veces parece ser una búsqueda tan personal que te pide mucho en el sentido de la motivación propia que uno puede tener. A mí siempre me gustó estudiar los volcanes, siempre quise estar haciendo eso y si bien soy súper joven, algo he hecho, pero me queda un montón por seguir caminando. Y los días que me siento cansado, los días que me siento que de verdad no quiero más peleas, siempre pienso en lo que yo siempre he querido seguir haciendo. Y un poco es conectarte con ese niño interno que uno tiene. Esa es es una parte súper importante como de la motivación para hacer ciencia en general. Porque tiene mucho de eso. O sea, la ciencia en Chile y en el mundo no es el lugar donde tengáis más dinero dando vueltas. No te van a pagar. O sea, le van a pagar más a un médico que a ti, siendo que tú tienes más experiencia profesional que un médico, tenés más grado académico, todo lo demás. Pero el tema es que para poder ser científico, lo que te motiva tiene que ver como este amor que tú tienes por ese conocimiento, por investigar, por querer aprender, por querer descubrir. Eso nunca hay que perderlo. Ahora, lo otro que hay que tener claro es que si bien eso es lo que uno busca, la vida siempre está llena de muchas y muchas y muchas dificultades. Para hacer ciencia es difícil y uno tiene que un poco generar cuero de chancho, o sea, aprender a vivir constantemente con el fracaso, de que las cosas no te resultan nunca. Eh, y eso no es fácil para nada, pero es parte de lo que te hace ser un buen científico, es decir, tratar de no solamente ser esta persona que siempre está motivada a hacer algo, sino que también puedes aprender mucho de tus fracasos. No hay que tenerle miedo a los fracasos, hay que pensar de que la verdad es que uno falla muchas más veces de las que le va bien, pero muchas más veces. Y eso no está mal, así uno va aprendiendo. Entonces, en la medida que uno pueda siempre estar aprendiendo y nunca dejar de hacerse preguntas, uno puede llegar bastante lejos, creo yo. Y lo otro, como último consejo, es no dejar pasar las oportunidades. Si tenéis una buena oportunidad, tenéis que tomarla. Tomarla y sacarla adelante y cerrarla, pero tomarla. Es decir, siempre busca las cosas. Nunca te quedes quieto en un lugar porque de verdad va a hacer de que las cosas no ocurran. Tú tienes que ir a buscar las cosas siempre en la vida. Eso es lo que le podría decir a alguien, pero son consejos que no solamente se aplican para un geofísico, son consejos, creo yo, que se aplican para prácticamente cualquier científico. Vale, entiendo. Igual no hemos pasado de la hora. Yo pensé que iba a ser una charla cortita, que no iba a haber muchas preguntas, pero lo bueno es que la gente se interesó en esto. O sea, hasta mi mamá se interesó en esto. Está bueno eso. Escuchó la charla entera e hizo una pregunta. Entonces, que la gente que no estudia nuestra carrera o no tiene conocimiento como tal sobre la geología, que esté interesada en escuchar estas charlas, para mí ya es gratificante. Y también que tú y los demás profesionales que van a estar conmigo los siguientes días y semanas hayan querido participar en esto, hace que no sé, que todos los hilos se puedan juntar para que la gente pueda informarse bien, estando de sus casas, en cuarentena, que espero que nadie salga. Sí, yo creo que hay un comentario también importante, es que de las cosas que hemos ido aprendiendo en estos meses, no solamente la pandemia, todo lo que venía antes también de nuestros procesos sociales en Chile, es que
de a poco creo que estamos comenzando a entender la importancia que tiene la comunidad, la importancia que tiene el mirarnos a la cara y entender de en qué está el otro, de entender qué hace el otro, de entender de dónde viene, por qué lo hace. Y cuando empezamos a dar ese salto de preguntar y también el otro se encuentra con que puede hablar, se dan estos espacios. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención desde que empecé a hacer divulgación científica era el hecho de que me preguntaban muchas cosas. Muchas cosas que yo pensé que iban a ser súper aburridas y que nadie lo iba a tomar en cuenta, pero de pronto llega mucha gente. Y eso tiene que ver con que no hay que subestimar a las personas. O sea, existe el interés por saber más, por entender más cosas. Claro, la pandemia es un poco, se exacerba un poco más porque también necesitamos más cosas que pasen. Pero, pero aparte, nos sentimos más acompañados cuando también tenemos otra persona que nos va hablando acerca de por qué le gusta algo. Y en la medida que podamos seguir haciendo eso, vamos a ser capaces de tener mucha más empatía, de ponernos mucho más en los zapatos de la otra persona, eh, para no solamente entendernos y acompañarnos, sino que también para entender mucho más cómo uno mismo como profesional puede hacerle un aporte a la sociedad en el futuro. Y al final es gran parte de lo que a nosotros nos gustaría hacer, creo yo. Sí, de hecho el tema de la divulgación es algo re importante para nuestra sociedad como tal, porque teniendo gente informada podemos generar grandes cambios. Y eso es lo importante y lo fundamental que quiero lograr con todo el tema de la entrevista, que todos sepan el qué hacer de un profesional en la geociencia, que sepan cómo hemos llegado incluso a tener computadores, celulares, cómo también entender que somos parte del problema de la contaminación, muy independiente de que queramos hacer un cambio como reciclando y todo lo demás, igual somos consumistas, somos parte del problema. Y si la gente no está consciente de esto, vamos a seguir siéndolo. Entonces, al tener a una población concientizada de lo que está sucediendo a su alrededor y de dónde proviene todo, van a tener más peso al momento de querer comprar las cosas. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente necesito cambiar mi celular que compré hace 3 meses atrás? Entonces, el que se den estas instancias de charlas con profesionales es lo que he estado buscando hace mucho tiempo para que la gente ya comience a saber de qué trata todo esto. Y te agradezco mucho, Cristian, por tu tiempo y la disponibilidad que tuviste el día de hoy para habernos explicado en buenas cuentas qué trata la geociencia y cómo la puedes complementar con otras áreas de la geología, como los volcanes. Bueno, muchas gracias Mira, por la invitación. Camilo Vergara pregunta, muy bien, Sofía y Cristian, hay que difundir el conocimiento para que aumente su valor. Pregunta, ¿cuál ha sido tu relación al proceso del Geoparque Cutralcura? ¿Te parecen los geoparques una herramienta útil para el desarrollo de la volcanología y las ciencias de la Tierra? Aunque no lo crean, esta pregunta no la pagué yo, porque yo lo que pasa es que yo soy parte del comité científico del Geoparque Cutralcura, entonces me cae como, es casi como pregunta de palo blanco. Pero no la pagué, no le dije a nadie que lo hiciera. Por supuesto que sí, el geoparque, la idea de un geoparque es maravillosa. A ver, en corto, un geoparque es un territorio que tiene un patrimonio geológico de interés mundial. Puede ser, por ejemplo, volcanes activos como los que tenemos en el Cutralcura. Pueden ser formaciones muy viejas, pueden ser muchas cosas que sean de interés mundial. Pero aparte tiene que tener una historia cultural importante y tiene que procurarse en ese territorio un armado social que sea como de abajo hacia arriba, es decir, que las comunidades se empoderen y que ellas empiecen a pensar cómo pueden desarrollarse hacia el futuro y que de ahí empiecen a surgir las formas de desarrollo. Ahí el geoturismo se vuelve súper importante y el geoturismo, con el geoturismo contar historias de volcanes, por ejemplo, en el caso del geoparque de acá del Cutralcura, o también cuentas historias acerca de las formaciones que estás viendo, pero también habláis acerca de la historia pasada de las comunidades, empiezas a hablar de cómo las distintas personas se van involucrando con el entorno y por qué se involucran de una manera y no de otra. Entonces te genera un espacio donde no solo hablas de geociencias, sino que también hablas de muchas otras áreas del conocimiento y es súper interesante.
no solamente interesante para investigar, sino que también tiene una llegada directa con las personas, porque empiezas a sacarle provecho al patrimonio geológico, al patrimonio natural y patrimonio cultural de un lugar. En Chile tenemos un geoparque, se llama Geoparque Cutralcura, es el primero reconocido por la UNESCO en Chile y se reconoció hace un año y un par de meses. No, miento, hace un año y un mes se reconoció como parque, como geoparque de la UNESCO. Estamos súper contentos con él y hay hartas cosas que estamos buscando hacer, que hay proyectos que estamos esperando que salgan para que podamos potenciar mucho más lo que el desarrollo del geoturismo en la zona, para que cuando alguien vaya se encuentre con el lugar donde está el Soyipuyi, que tuvo una tremenda erupción hace como unos 1200 años, si mal no recuerdo, que se entere de las historias del Yaima, que se entere de las historias del Lonquimay, que se entere cómo la gente ha vivido esas historias, que se entere cómo las personas viven en su entorno, por qué viven de una manera y no de otra, y para que las mismas personas de la zona empiecen a contar sus historias, que son súper importantes. O sea, no es lo mismo hablar con alguien de Santiago acerca de cómo tú vives tu vida en la ciudad, hablar con alguien en Melipeuco, que vive en una vida completamente distinta. Y poder transmitírselo a alguien cuando llega, ayuda justamente a hacer este ejercicio de empatía y ayuda a hacer este ejercicio de valorización de lo que hay. Entonces ya no es solamente ir a un lugar y ver un paisaje lindo, sino que también es entender que hay una historia geológica, natural y cultural que ha ido moldeando la forma en que las personas viven en un lugar, que hay que sacarle partido, que hay que contarla, y un geoparque está ahí para hacer eso. Esperamos de que no solamente exista el Cutralcura, sino que existan varios más y haya otras cuantas propuestas bien bonitas para poder tirarse como geoparque en el futuro, a nivel de la UNESCO al menos. Y claro que es una potencial forma de desarrollo muy bonita, porque te invita a la comunidad a ser parte, invita a que las decisiones se tomen entre todos. Y eso es súper, súper bueno en Chile sobre todo, y más todavía después de todo lo que hemos aprendido de cuánto daño nos está haciendo el centralismo. Eso. Muchas gracias. Camilo te manda saludos desde el Geoparque Cajón del Maipo. Futuro Geoparque que se viene. Lo sabía, lo sabía. El tema de los geoparques, gente, también se va a tratar en la semana, me parece mucho, creo que 8. Camilo está invitado como expositor del Geoparque Cajón del Maipo y Manuel Chin como expositor del Geoparque Cutralcura. Para que sepan, para que lo tengan en cuenta y sepan que esa semana se viene bien buena. Claro. Así que eso, ya no hemos pasado el tiempo, creo que la gente quiere comer también, ya es hora. Sí, es cierto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, dale. Sí. Ahí está. Ya. Entonces, eso. Muchas gracias, Cristian. Mañana tenemos otra entrevista, para que sepan. Vamos a seguir con la línea de temblores, de sismos. Mañana vamos a hablar específicamente sobre el terremoto de 1960 con Javier. Y eso, los dejo invitados para mañana y para el resto de semana y las semanas que se vienen hasta más o menos 20 de julio, que son 9 semanas que vamos a tratar. Así que eso. Muchas gracias, Cristian. Estamos en contacto, cualquier otra cosa que vayan a necesitar de ti, alguna otra entrevista, algún otro tema, te voy a estar contactando. Y eso, muchas gracias a todos por haber estado participando y viendo esto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por estar aquí. Chau, chau. Chao.